poder. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, mi Dios, delante de ti, delante de tu presencia, buscando tu rostro, mi Dios, buscando tu reino, tu presencia, tu gloria, tu bendita palabra, mi Dios. Que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, mi Dios, para que dé frutos, mi Dios, en cada una de nuestras vidas, Padre. Y en el nombre de Jesús, como está escrito, mi Dios, que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y todo el mundo dice, amén. Amén. Okay. Vamos a hablar de un tema que se llama Mi ungido. Y quiero que pongamos mucha atención. Mi ungido se llama. Y vamos a ir a Salmos 105, 15. Salmos. Ok, pongamos mucha atención. Y dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Vuelvo a comenzar. No toquéis, dijo, a mis ¿qué? Ungidos. Si tú te fijas, aquí hay una advertencia, ¿no? ¿De parte de quién? Va a haber ¿qué? Una consecuencia. Que Dios nos da a entender y nos habla sobre esto. Se refiere a todos aquellos que Dios ha llamado, que los ha seleccionado, que los ha escogido y que los ha ¿qué? Ungido. ¿Qué es ungido? Escogido. ¿Qué es ungido? El que se le derrama aceite. ¿Qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo. Aquí te va. ¿Ustedes saben qué significa Cristo? Esa es una palabra. Cristo, en el vocabulario griego, significa ungido. Tú eres el Cristo, le decía, el unigénito Hijo de Dios, el ungido. Y la palabra en hebreo, ungido, es Mesías. Acuérdate, acuérdate de eso. Cristo en griego es ungido. Y Mesías en hebreo, ungido. Y algo que tú te tienes que dar cuenta es que haz de cuenta que tiene que haber dos cosas. Una, que es derramado el aceite sobre el siervo que Dios escogió. Y la otra es que después viene, ¿qué crees? El Espíritu de Dios sobre Dios. Dios es el que lo escoge y Dios es el que lo unge a ese siervo. Y quiero llevarte a primera de Samuel 10. Prosperar. ¿Ustedes se acuerdan la pandemia que hubo en el 2000, que empezó en el 2019, ¿verdad? Y que aquí en Manzanillo, bueno, en México, llegó hasta el 2020. Platicaba un pastor conocido que se llama Juan Carlos Harrigan, muy usado por Dios ese pastor, ahora sí que él está ubicado en Kansas City, en Estados Unidos. Dice que cuando fue la pandemia, todo Kansas City parecía un desierto, no había nadie, ninguna gente. Nadie, absolutamente, las iglesias estaban vacías, porque ya el gobierno de Estados Unidos estuvo fuerte con las iglesias. Y dice él que se le acercaban los gobiernos y le dijeron, ¿sabe qué? Pues salga para afuera, y en internet, y por ahí nos van a seguir por las redes sociales. Como diciendo él, yo voy a seguir predicando en la iglesia, haciéndolos en vivo, pero la gente va a estar en su casa, ¿verdad? Allá siguiéndome. Y dice que de repente, pues, como él era él, y los demás que lo acompañaban, pues, para llevar a cabo un político, porque esa señora fue y le dijo al político que ahí hacían en vivos, y que había visto carros allá afuera, y que se congregaban ahí. Y aquí le va. Pues ándale, que dijo el político, pues le vamos a cerrar la iglesia, ¿verdad? Así le dijo, le vamos a cerrar la iglesia. Y dice el pastor, ahorita vamos a ver si van a poder cerrar,
la iglesia que Dios abrió. Ahorita me voy a dar cuenta, es más, me voy a sentar para ver cómo Dios muestra su gloria y su poder. Y pregúntame si después de eso volvió a ver a la señora y al político ese. ¿Ya no lo vio? ¿Qué creen? Jamás. Y pregúntame si cerraron la iglesia. ¿Tú qué crees? No, familia. Te voy a decir algo. Dios, escúchame bien, Dios primero quita un gobierno que quitar un ungido de Dios. Escúchame bien, escúchame bien. Dios primero puede mover gobiernos, autoridades, pero tú nunca vas a ver que quite Dios a un ungido mientras esté en obediencia. Es más, platicaba ese pastor con su esposa, que habían platicado y decían, yo creo que el único, y sí es cierto, que puede quitar al ungido es mismo Dios. Pero de ahí en más, familia, escúchame bien, nadie puede tocar a un ungido de Dios mientras esté caminando en obediencia. ¿Por qué te comparto esto, familia? Te lo comparto como testimonio. No sé si lo has escuchado o no lo has escuchado, pero es bueno que tú sepas esto. Dios quiere que tú sepas esto, familia. Mira, cuando alguien habla del pastor, cuando alguien, bueno, en general, cuando alguien habla de un siervo de Dios que fue ungido por Dios, te digo algo, familia, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque no hablas del siervo. ¿De quién crees que hablas? De Dios. Y tú te vas a encontrar luchando no con el siervo de Dios, sino con Dios, familia. Y muchas veces te va a tocar, a lo mejor por eso Dios está hablando. Donde a veces te va a llegar y te va a murmurar y va a hablar de tu pastor, de tu apóstol, de tu siervo, no sé, de quien te esté dirigiendo, de quien te esté predicando. Te va a murmurar aquí, te va a hablar aquí. Pero tú, familia, tú tienes que ser sabio. ¿En qué sentido? En que realmente si no te va a edificar, y menos si están hablando de tu pastor, de tu padre espiritual, de Dios que lo puso aquí. Te digo una cosa, si tú prestas oído, te haces cómplice de él, te corrompes. Y es ahí donde tú tienes que ser maduro, porque tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Sabes qué? Mira, si tú realmente traes un sentir contra ese siervo de Dios, contra tu pastor, ve a hablar con él, platícale tu sentir. Pero la verdad, a mí no me platiques ni me hables mal de él. O más bien, si tú eres malo, tú hablas de Dios. Y es importante que tú y yo sepamos esa parte, que tengamos cuidado porque es como una advertencia. Pues dice, no toques ¿qué? A mis ungidos, a los que yo escogí. A eso se refiere Dios, que tengamos mucho cuidado con lo que cuidarán contra ti, que caerán delante de ti. Y he aprendido algo, familia, yo he aprendido a que cuando yo sé que están hablando, murmurando, yo me quedo callado, porque yo sé que Dios habla, así es. Yo no ocupo meter las manos, ni ocupamos nosotros meter las manos, familia, solamente calla, y Dios va a hablar por ti. Dios va a hablar por ti. Eso es, familia. Pero nunca permitas eso. Amén. Ok, vamos a ir a... ¿Estamos ahí? Samuel, 1 Samuel 16:13. Ok. Y si algún día tú lo has hecho, no te preocupes. Dios es fiel y justo para perdonar. Solamente confiésale tu pecado. 1 Samuel 16:13. Ok. Y Samuel, profeta, tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio, ¿qué? De sus hermanos. ¿A quién? A David. Y desde aquel día, escuche bien, en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Lo ungieron y luego que vino, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿qué?
sobre él. Y dice que posteriormente el rey Saúl se fue de él, ¿quién? El Espíritu Santo. Y vino un espíritu malo sobre él, sobre Saúl. ¿Y saben lo que hacía el David? Dice que se sentaba a un lado con él y le tocaba, ¿qué creen? El arpa. Y cuando le tocaba el arpa, el espíritu malo, ¿qué dice? Se iba. ¿Por qué? Porque Samuel traía consigo al Espíritu Santo. Eso es lo importante, familia. Esas son las dos señales de cuando alguien es ungido por Dios, escogido por Dios. ¿Vamos bien? Mira, muchos lamentablemente tuercen las escrituras y usan las escrituras para seguir haciendo sus fechorías. Porque también hay siervos que usan la palabra ungido para decir, aguas y hablas, te vas a condenar, te vas a ir al infierno. Para seguir, ¿qué creen? Ellos ocultando y haciendo sus fechorías. Porque de ahí se justifican con esa palabra. Pero si realmente, si ese hombre de Dios es ungido, ahí sí tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Porque si no, créemelo, que Dios va a tratar contigo. Dios va a tratar contigo. ¿Vamos bien? Primera de Samuel 24, del 4 al 6. Total, que dice la escritura que como David traía y caminaba con el Espíritu Santo, dice que salía a la guerra David y mataba a sus 10,000 y Saúl nomás mataba a sus 1,000. Pero aún David respetaba a Saúl porque sabía que Saúl fue ungido antes que él. De todos modos, él lo respetaba porque sabía que era ¿qué? Un ungido de Dios. Aún cuando David ya era ungido, pero él respetaba al rey Saúl. Entonces el rey Saúl, pues le entró la envidia, le entró, ¿qué creen? El celo, porque las mujeres cantaban, David mató a sus 10,000, ¿verdad? Y Saúl a sus 1,000. ¿Cómo creen que sentía el otro? Pues le llegaba el celo, ¿verdad? La envidia, el enojo. Y dice que Saúl aprovechaba la oportunidad en cualquier momento, ¿para qué creen? Para matar a David. En una de esas dice que estaban sentados en una mesa y que nomás de repente vino hacia él el espíritu malo y que dice que agarró la lanza, que lo quiso enclavar en la pared a David, y el David dice que lo esquivó. Porque David era un hombre de guerra, aunque era muy joven, pero Dios estaba con él. Por eso no podía matarlo. Y fue tanto que hasta lo persiguió. Tuvo que huir David del rey Saúl. Y el Saúl buscándolo por el desierto, por los peñascos, por el cerro de la cruz, por allá, buscándolo allá. Vaya por el cerro del Toro, por allá. Allá lo andaba buscando Saúl. Y David dice que huía de él. Porque David quería evitar una confrontación con Saúl. Porque David sabía que Saúl lo quería matar. Pero dice, aquí vamos, pongan atención. Y dice aquí, primera de Samuel, ¿qué dije? Ok. Los hombres de David le dijeron, ok. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó ¿qué? Su corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, ¿quién? David, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es él el ungido de ¿qué? De Jehová. Fíjense el temor que tenía David de hacerle algo al ungido de Dios, porque él sabía lo que representaba ser ungido. Pero dice que el David nomás como que se le acercó, porque dice que David se escondió en las cuevas, y que dice que el rey Saúl se metió en la cueva donde estaba el rey David escondido con todos sus hombres.
Y el rey Saúl no se dio cuenta, y como que el rey Saúl, no sé si se echó una dormidita, no lo sé. Y dice que llegó el rey David y con su lanza, su espada, perdón, con la espada, le cortó la orilla del manto. O sea, como que estuvo tentado a quererlo, pero no se dejó llevar por lo que le dijeron, ¿quién? Sus hombres, sus siervos. Y dice que después, nomás de cortar de la orilla, se turbó, familia. Tuvo miedo, tuvo temor. Pero hoy en día hay unos que no tienen temor de los ungidos de Dios, que hablan cada calumnia, falso testimonio. Miren, no nos vamos tan lejos. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Ustedes saben a quién estaba persiguiendo. A Jesús. Jesús era el ungido de Dios. Y tanto fue que un día se le manifestó Dios, una luz que resplandeció, dice que cayó en el suelo, ¡pum! Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Como diciendo a Jesús, ¿cómo vas a pelear con Dios? ¿Cómo vas a pelear contra mí? Tú mismo te haces daño. Cuando nosotros, como hijos de Dios, o incluso como gentiles, empezamos a murmurar, a hablar mal del ungido, del siervo de Dios, del escogido de Dios, te digo una cosa, créemelo, tú mismo te vas a lastimar. Tú mismo te vas a lastimar. ¿Sabes por qué? Porque estás hablando de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros como hijos e hijas de Dios. Si no lo sabías, pues gloria a Dios. Ya Dios te está enseñando que tú conozcas y sepas. Y si lo sabes, y si en algún momento se te hizo fácil por escuchar, hablar mal de un pastor, hablar mal de un profeta, de un evangelista, de alguien que Dios haya escogido, no te preocupes, pídele perdón a Dios, junta cuentas con Dios. Y si tú conoces a alguien que está por fuera, por allá, pues exhórtalo, hazle saber lo que puede pasar. Pero realmente, familia, cuando tú y yo luchamos con alguien que fue escogido por Dios, nosotros mismos nos vamos a lastimar. Porque luchamos contra Dios. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere que tú y yo nos lastimemos. Para que me entiendan, familia, nosotros mismos como que nos maldecimos. Y yo si algo tengo mucho cuidado es que cuando yo sé de viva voz y que está cerca de mí, le digo algo, yo sí lo exhorto con amor, con verdad y misericordia. ¿Por qué? Porque si yo le permito, sabiendo yo que está haciendo cosas y hablando cosas de mí, yo trato de aconsejarle, trato de exhortar en amor, que mejor, porque sé que él mismo se puede maldecir. Y es lo que yo no quiero, realmente. Créemelo, familia. ¿Vamos bien? Jueces 16:28. ¿Usted se acuerda de Sansón? ¿Sí? ¿Se acuerda de Sansón? Sansón era hijo de un padre que se llamaba Manoah. Ese Sansón, escucha bien, que no fue ni al gym, ni fue con el Johnny Bravo, que ahí está por Hidalgo tampoco. ¿Sí lo han visto? ¿Se han visto el monito que está ahí así? Parece águila. Tampoco con ese fue, ¿eh? Pero dice que Sansón nació, pues ahora sí que por voluntad de Dios, porque dice que la mamá de Sansón no podía tener hijos, era estéril. Y dice que Dios se le manifestó a su mamá y que le dijo que iba a tener un hijo, que no tenía que tomar ella ¿qué? Vino. Nada de que de lo que provenía ¿qué? De la vid. Nada de sidra, nada de vino, absolutamente nada derivado de la uva. Y que tampoco tenía que ¿qué? Que cortarle el pelo. Nada de eso, nada de eso. Pues ese Sansón dice que en cuanto nació y que empezó a caminar, dice que el Espíritu de Jehová, de Dios, vino sobre ¿quién? Sobre Sansón. Porque Dios lo iba a usar para librar al pueblo de Israel de los filisteos que estaban duros contra el pueblo de Israel. Duro y dale y dale. Entonces ese Sansón dice que tanto era su fuerza que una vez por el camino se encontró un león joven y que dice que como el Espíritu de Jehová estaba con él, dice que agarró al león y que lo hizo pedazos como nada. Imagínense la fuerza que tenía.
pero no era la de él, era que el Espíritu Santo, que los filisteos fueron a Judá, a Israel, como a decirles a que él los atacara. Y como que el pueblo asustó, ¿qué estás haciendo, Sansón? Que ya está. Y hagan de cuenta que los hombres de Judá, de Israel, pueblo donde estaba Sansón, fueron y capturaron a Sansón. Dice que lo ataron con una cuerda, lo amarraron y que fueron y lo entregaron a los filisteos. Y que dice que cuando estaba frente de ellos, ¿qué creen que pasó? Como estaba el Espíritu de Dios, dice que las cuerdas que estaban atadas a él, hagan de cuenta que se hicieron como cuando tú prendieras con lumbre a un manto de fino. ¿Cómo será? Que así fueron las cuerdas que se le soltaron. Y que dice que estaba una quijada de asno fresca y que la agarró. Y con esa quijada, tú nomás imagínate, familia, Sansón contra 1000 personas. ¿Tú qué pensarías? No, este cuate no la va a armar, ¿eh? Lo va a linchar, ¿eh? Pues con esa quijada que agarró, mató, ¿qué creen? 1000 hombres. Pero el problema de Sansón fue que estaba enamorado de las filisteas. Ese fue su mayor pecado. Era un Mauricio Garcés, ese cuate, ¿verdad? Exactamente. Entonces lo fueron enamorando, esa Dalila, hasta que le descubrió el secreto, dónde estaba su poder, ¿verdad? Y que le cortaban las rastas, le cortaban el pelo, y que en una de esas, según él quería salir, ¿verdad? Bien fuerte, bien empoderado, y resulta que, ¿qué cree? Que ya no estaba el Espíritu de Dios con él. ¿Por qué? Porque él le había confiado el secreto a Dalila, y Dalila lo rapó, le cortó el pelo. Y dice que lo capturaron a Sansón y que le quitaron los ojos y que lo pusieron ahí donde estaban todos los filisteos reunidos. Y que dice que todo, ¿qué creen? Lo escarnecían, se burlaban de él. ¿Dónde está pues Sansón? El que mataba a los filisteos. Y que ellos le daban honor y supuestamente reconocían de que su Dios, ¿no se llama Dagón, algo así? Se los había entregado. Pues ándale, que yo siempre he dicho que un ungido de Dios no puede ser avergonzado, familia. No te puedes burlar, porque Dios aún está con él en su misericordia. Dice que Sansón, aquí va, pongan atención. Juan 16:28. Jueces, perdón, 16:18. 16:28, perdón. Jueces 16:28. Jueces, Amén, ¿estamos ahí? Okay. Escuchen bien, Jueces 16:28. Entonces, fíjense lo que dice Sansón cuando vio que se estaban burlando de él. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. 29. Así luego Sansón, dice, asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, o sea, se tomó de las manos de las 2 columnas, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Todavía. Y estaba un cuate que no andaba pues en sus 5 sentidos, ¿eh? Andaba más para allá que para acá. Como que lo atropelló el carro de la corona. Y pues ya sabrán cómo andaba, ¿eh? Él contento que le atropelló el carro de la corona. Pero hagan de cuenta que pues estaba platicando con él, yo hablando de la palabra.
al amigo que había visitado, pero estaba esa persona. Y yo me acuerdo que estaba de espaldas y yo alcanzaba a ver de reojo que decía, ¿verdad? Mentiroso, ¿eh? Yo lo veía atrás, ¿eh? Pues ándale que de repente me volteé y que empiezo a platicar con él y le digo, oyes, ¿tú por qué tomas? Le digo, yo veo que seguido tú tomas, seguido te veo que pues, te la pasas tomando. ¿Sí sabías que el alcohol es depresivo? Le digo, tú tienes algo en tu corazón, hay algo que está pasando. No, hombre, familia. ¿Y húboles? Familia, o sea, realmente, después de lo que estaba haciendo, como maldiciéndome, diciéndome que mentiroso, que no es cierto, después terminó, ¿qué creen? Llorando, recibiendo a Cristo en su corazón. Por eso es la parte que yo siempre digo, tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y muchas veces por allá también paso por allá, cierta persona, hola pastor. Y yo, amén, aleluya. Yo sé que lo hace con sarcasmo, burlándose, ¿verdad? Yo lo sé. Pero miren, familia, realmente yo sé que no habla de mí, habla de Dios. Me dice, hola pastor, hey, pero en sarcasmo. Pero dicen por ahí, amén, aleluya. Yo no sé qué vaya a pasar el día de mañana. Yo siento que el día de mañana aquí lo voy a ver. Así lo veo, que aquí lo voy a ver. Acordándose de lo que me gritaban. Pero créanmelo, familia, créanmelo. Si tú realmente, de hecho, todos nosotros somos ungidos por Dios. Porque cuando recibimos a Cristo, vino el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Solamente sé sabio y calla para que Dios obre, para que Dios haga. Pero créanmelo, familia, me ha tocado vivir esos testimonios. Amén. Números 12 del 6 al 9. Números 12 del 6 al 9. Que iba cara a cara, es más, a Dios, familia. Que era amigo de Dios. Que era el hombre más manso en la tierra. El hombre más manso que hay en la tierra. Y ese Moisés tenía dos hermanos. Uno se llamaba ¿cómo? María. Y la otra, ¿cómo se llamaba? Aarón. Aarón sumo sacerdote. María era una profeta de Dios. Pero a estos dos hermanos se les ocurrió hablar de Moisés. Din, 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 din. Hagan de cuenta que dijo María y dijo Aarón, pues si Dios habla con nosotros también, ándale pues. Pues hagan de cuenta que Moisés agarró una cosita, una mujer extranjera, y estaba prohibido que agarraran mujeres extranjeras porque Dios sabía que si se juntaban con extranjeras, les iban a querer meter que sus ídolos, ¿verdad? Sus ídolos que ellos adoraban. Entonces a Moisés como que le ganó la carne y se agarró una mujer cusita, una morenita, chico, una morenita se agarró una morenita. Y hagan de cuenta pues que vieron sus hermanos y como que, pues hoy te lo vamos a delatar delante de Dios, ¿verdad? Pero aquí les va, familia, lo que sucedió. Aquí va, pongan atención. Y dice, es más, desde aquí. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Escuchen bien, pero aquí hay algo diferente que hacía Dios con Moisés. Dios siempre le habla a sus profetas, a sus siervos, por medio de sueños, por medio de visiones. Como diciéndole a María y Aarón, yo a ustedes les hablo por sueños, por visiones. Pero aquí hay algo que con Moisés hacía diferente Dios. Y dice, no así a mi siervo, ¿quién? Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y dice, cara a cara hablaré ¿con quién? Con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Santo Dios. Dale para arriba. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Contra quién? Entonces, ¿se enojará Dios cuando hablan de un siervo de él? Si se enoja Dios, familia. Dice, encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba como leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María. Y he aquí que estaba leprosa. Porque como que María fue la que empezó la murmuración. El hablar de Moisés. ¿Y ustedes saben qué representa la lepra? El pecado. Entonces, ¿saben lo que hicieron? Moisés fue e intercedió por su hermana María. Señor, perdónala. Señor, no le tomes en cuenta lo que acaba de hablar. Entonces le dijo Dios, ok, porque como has hablado conmigo, pero la tuvieron que sacar 7 días de entre ellos, porque no podía estar nadie inmundo dentro del pueblo de Israel. Porque ella estaba leprosa, o sea, representaba el pecado. Por eso es bien importante, familia. Si dice ahí que hay una consecuencia, hay una corrección, algo pasa. Cuando, Señor, pues tú también hablas conmigo, tú también me usas. Pero hazle un lado para yo estar aquí por delante, para yo dirigir este pueblo. Pero dijo Dios, no. Moisés, soy con el que hablo cara a cara. ¿Qué quiere decir, familia? Aquí te va. Cuando un siervo de Dios comete un error, ¿sabes quién es el que habla con él? Dios. Dios es el que trata con él. Sí, también a través de una persona a veces te manda a decir. Sí, también a través de sueños y visiones. Sí, también a través a lo mejor de tu pastor, de quien está arriba de ti. Pero créanmelo, familia, que al siervo de Dios directamente le habla y lo corrige Dios. Y créanmelo, familia, que si corrige fuerte, familia. Y si hay quebranto, y si hay lloro, Usted a lo mejor me puede ver aquí, contento, alegre, pero le digo una cosa, hay intimidades donde Dios lo quebranta a uno, donde llora a uno, porque a veces no sabemos lo que pasa detrás de ese velo. Pero Dios quebranta, Dios corrige, Dios transforma. Créanmelo, familia. ¿Vamos bien? Hebreos 13:17. ¿Usted se acuerda de Coré? ¿Se acuerda de Coré? De la rebelión de Coré. No de Corea del Norte ni Corea del Sur. No. La rebelión de Coré. Aquí les va. Coré era un siervo que junto a más hijos de Dios, servidores de Dios, dice que ministraban en el templo de Dios. Eran los levitas los que servían en el templo de Dios. Coré y más personas. Y vuelvo otra vez. Ese Coré se levantó con un sequito a hablar de quién creen. De quien que hablamos a hablar ahorita. De Moisés. Moisés. ¿Cómo es que tu familia, cómo es que Aarón va a ser el sumo sacerdote y sus hijos van a ser los sacerdotes? Como que les entró el celo porque Coré quería estar ministrando en el lugar santo y en el lugar santísimo, los cuales Dios le había ordenado a Moisés que había escogido a Aarón como sumo sacerdote y a los hijos de Aarón como sacerdotes. Los hijos entraban al lugar santo y Aarón entraba al lugar santísimo. Entonces como que dijo Coré, pues ¿cómo? Le dice a Moisés, no es posible que tú quieras como todo el pastel. ¿Y nosotros qué? Y le dice Moisés, ¿a poco no te es suficiente que tú y los demás hombres estén sirviendo y ministrando en el templo? O sea, él mismo empezó a hablar de quién, de Dios. Y como Dios se dio cuenta, ¿saben lo que pasó? Porque esa se llama la rebelión de Coré. Se rebelaron contra Dios. No como Moisés, contra Dios. ¿Y saben qué pasó? Un día lo citó Dios a la puerta del tabernáculo. ¿Y saben qué pasó ahí? Dicen que salió fuego de ahí. Consumió un grupo. Y al otro grupo dice que se abrió la tierra.
y se comió a todo el pueblo que se había rebelado contra Dios. La rebelión no es buena, familia. La rebelión no es buena. Dicen por ahí, Dios tiene algo para ti. Nunca anheles ni quieras lo de otro. Dios tiene algo para ti. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan divino que a ti te va a otorgar. ¿Por qué anhelar? ¿Por qué querer algo de alguien más? No. Realmente Dios tiene algo para ti que Dios va a hacer contigo. Ese, anhélalo, abrázalo. ¿Por qué tener esa envidia? ¿Por qué tener ese celo de otro siervo de Dios, de un escogido de Dios? Amén. ¿Y saben de quién viene la rebelión? ¿De quién? De Satanás. La rebelión, la primera rebelión fue allá en el cielo, porque Satanás quiso ser como Dios y se rebeló ante Dios. Y le dijeron hola y adiós. Por eso la rebeldía, ¿de quién creen que viene? Así es. Y si andamos de yo soy rebelde, ¿sí se acuerdan? Yo soy rebelde. Pues le digo una cosa, hágate cuenta que estamos imitando a quién creen, a Satanás y no a Dios, porque Dios es humilde y manso de corazón. Aprended de mí que soy humilde y manso de corazón. De eso, familia, tú y yo tenemos que aprender de Jesús. Dice aprender, sean como yo, humildes y mansos de corazón. Amén. Ok. Hebreos 13, 17. Voy a cerrar con esto. Hebreos 13, 17. Y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué dice? Velan por vuestras almas, como quienes han de dar, ¿qué? Cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es, ¿qué? Júbiles. ¿Quién creen que va a rendir cuentas delante de Dios? Por eso ustedes, familia, tienen que valorar, tienen que apreciar a todos aquellos que de repente están aquí predicándoles, compartiéndoles, guiándoles, enseñándoles. Ore por su pastor, ore por el apóstol, ore por el siervo de Dios que está aquí, que lo está guiando, que día y noche está a lo mejor ahí, orando, pidiendo por tu alma, pidiendo por tu vida. Por eso es muy importante que uno obedezca, que uno realmente aprecie y valore el tiempo del siervo de Dios. Por eso yo les comparto, cuando venga el apóstol de allá de Guadalajara, dése la oportunidad, valore el tiempo de Dios a través de él. Él viene cada 21 días, tiene mucho que enseñarnos. Yo tengo 6 años, él tiene ya como 20 y tantos años en el evangelio. ¿Qué no podemos aprender tú y yo de él? Muchas cosas, familia, muchas cosas. Por eso date la oportunidad siempre. Valora y aprecia el tiempo. Aprécialo, familia. Mira, decía un pastor que era director de muchas asambleas. Dice que un día le encomendaron ir a una iglesia. Era un director, o sea, que estaba a cargo de muchos templos. Y le dijeron, ¿sabe qué? Le vamos a encomendar a esta iglesia que vaya a visitarla, porque nos estado enviando muchas cartas de una inconformidad. Dice él, pues ¿cuál es la inconformidad? Pues resulta que la iglesia se estaban quejando de un pastor que ya era grande de edad. O simplemente decía ese pastor que tenía 50 años en el evangelio. Imagínate, familia, que no podríamos aprender de un hombre de 50 años en el evangelio. Un hombre de 50 años habla de pasión por Cristo, por amor a las almas. Habla de entrega, de fidelidad, de constancia, de perseverancia. Pues esta iglesia, como lo veían muy viejito, ya lo querían, ¿qué creen? Echar para afuera,
echar para afuera al ungido de Dios, echar para afuera a ese hombre de 50 años en el evangelio. Y dice que pues, decía este director, ay, Señor, pues, dice que dice él, Señor, pues, dame la sabiduría porque, pues, voy a tratar este asunto, ¿no? Y dice que le pidió sabiduría, ¿a quién? Al que lo da, y que viene el camino, y rápido Dios le respondió. Dice que estaban delante de toda la congregación, ¿no? Y ahí estaba el pastor ya anciano. Yo creo que en unos 70 años. ¿Cuántos de ustedes que están aquí, todos los que están aquí, cuántas veces no han sido ayudados por un pastor? ¿Cuántas veces no han sido aconsejados por un pastor? ¿Cuántas veces Dios no los ha ayudado por ese pastor? Y les empezó a hablar y hablar. Y no, hombre, dice que cambió todo, que se vino como una ola de amor. Que dice que todos los que estaban ahí, ¿qué creen que hicieron? Fueron y corrieron a abrazar, ¿a quién creen? Al pastor, que ya tenía muchos años en el evangelio. Te digo una cosa, Dios es el que quita y el que pone. Escúchame bien, Dios es el que quita y el que pone. Porque Dios puso a Saúl y él mismo lo quitó a Saúl. El pueblo jamás va a quitar al siervo de Dios. Ellos pensaron, vamos a quitarlo, ¿verdad? Pero ándale, que le salió el tiro, ¿por dónde crees? Como dice el dicho, ¿cómo? El tiro por la culata. Todos bien quebrantados, llorando, moqueando, abrazando al pastor. Y dice el testimonio que después estuvieron con él hasta en el lecho, lo ayudaron, lo apoyaron, lo apreciaron. Y yo siempre he dicho que es más sabio el sabio por viejo que por sabio, familia. Créemelo eso, créemelo. Hay mucho que aprender. Yo cuando escucho de un hombre de Dios con esa edad, yo a mí me sorprendo y me inyecta como una fe a seguir adelante. ¿Por qué? Porque sé que 50 años, familia, no es fácil. Si una semana, un año caminando, y tú y yo lo sabemos, ¿cómo es el caminar con Dios? Ahora imagínate al que escoge Dios y que le ponen el peso encima. ¡Chúboles! Nomás imagínate, familia, lo que es caminar con el pueblo de Dios. Muchos quisieron morir. Moisés decía, quítame la vida, Señor. El rey David también se fue a una cueva ya con depresión. Señor, ayúdame, ya no quiero saber nada. Elías también se fue a una cueva porque sentían el peso que cargaban. Pero aún Dios siempre estuvo con ellos y salieron en victoria. Así que, familia, créemelo, si algo te puedo aconsejar es que realmente valores al siervo de Dios, al escogido de Dios. Y date siempre la oportunidad de tenerlo en tus oraciones. Créemelo, familia. Date la oportunidad de cuando a ti te nazca, porque eso nace de corazón, honrar a tus pastores, hónralos. Porque te voy a decir algo. Uno como hombre y siervo de Dios no pide honra, no. Eso sale de su corazón. El honrar a un siervo de Dios sale de tu corazón. Y yo sé, familia, que muchos de aquí lo han hecho. Créemelo, hasta un vaso de agua, hasta lo que tú imaginas que he recibido. Eso para mí ha sido una honra, pues. Ha sido una honra. Y créemelo, que cuando tú me honras a mí, por automático vas a honrar a Dios porque estás honrando a su siervo, a su escogido. Y el que me bendiga será bendecido. Créemelo, familia. Así que, pues ahora sí que ponte de pie. Pongámonos de pie. Y que realmente, familia, aprendamos de esto. Aprendamos de esto porque esas situaciones las vamos a vivir muy frecuente. Que yo quiera y no sea así. Pero va a haber momentos que va a crecer la iglesia. Como todo, a veces puede pasar que uno en la ignorancia, en la falta de conocimiento, en la inmadurez, podamos cometer ese error de hablar. Así que si tú y yo ya conocemos y si tú y Dios nos ha dado esa enseñanza, es por algo, familia. Para que tú cuides las espaldas. Cuide las espaldas de todos aquellos que te dirigen, de aquellos que velan por ti, que están contigo, en las buenas y en las malas. Y igualmente yo en el nombre de Jesús, yo les deseo realmente a todos aquellos
que en algún momento han querido conspirar, han querido hablar. Y no lo digo por ti, familia. No sé, afuera, no lo sé. Que realmente Dios toque sus corazones y que se den cuenta que eso no está bien. Que no está bien, que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios les muestre que realmente, pues no es con uno, sino que es con Dios. Entonces, cierra un momento sus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de estar aquí, mi Dios. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el poder, mi Dios. Reconocemos, Señor, que toda la gloria y toda la honra siempre es para ti, mi Dios. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí este primer día, Señor, en este primer año, este primer mes, Señor. Gracias te damos la oportunidad por iniciar, Señor, este mes delante de tu presencia, delante de tu rostro, mi Dios, aprendiendo y conociendo más de tu palabra, Señor. Creemos y confiamos, mi Dios, que este año, mi Dios, vienen cosas grandes, vienen cosas poderosas, milagros, sanidades, prodigios, señales, mi Dios. Vienen caras conocidas y no conocidas a este lugar, mi Dios, a buscar al Dios del cual les hemos hablado, Señor, a buscar al Dios de maravillas, de milagros y de prodigios, mi Dios. Y agarramos esa promesa, mi Dios, que tú has dado a esta congregación, Señor, que todos aquellos que conspiraran, Señor, contra esta iglesia que tú compraste con la sangre de Cristo, Señor, que tú has levantado, Señor, con tu amor, con tu misericordia y con tu gracia, Señor, todos caerán delante de nosotros, Padre. Escrito está, mi Dios, y en el nombre de Jesús, mi Dios, que la gracia, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, mi Dios,